Pues qué gozo poder estar juntos otra vez para continuar entendiendo de qué se trata el ser varones que han nacido de Dios y que tenemos esta vida diferente. Y vamos a dar gracias, Max, si pudieras dar gracias esta tarde por lo que vamos a recibir, te lo agradezco. Sí, Cris, gracias. Pues Padre, te damos gracias, Señor, en este día maravilloso, Señor, que tú has hecho, Señor, para que nos gocemos y nos alegremos en ti, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Estamos expectantes, Señor, de todo lo que tú vas a hablar para nuestras vidas, Señor, y de lo que ya has hecho, Señor, porque tú quieres que seamos, Señor, testigos fieles de lo que tú, Señor, eres en nosotros. Que tú te manifiestes realmente, Señor, en nosotros, que nosotros lo tomemos como una práctica diaria, tu voluntad en nuestras vidas, Padre. Te agradecemos, Señor, tantas cosas que nos has dado, Señor. Todo en esta vida ha sido dado por ti, Señor, para nosotros, tus hijos. Te agradecemos este tiempo, Padre, y te damos la gloria y la honra, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues qué importante ha sido lo que hasta este día vamos recibiendo. Entender que la vida divina eh, es Dios mismo y que la ministración de esa vida a nosotros es el secreto de cómo venir a ser iguales a Jesús, que es el varón perfecto. Hay mucho que vivir y comprobar al respecto. Pero si no comprendemos el fundamento sobre el cual opera la vida de Dios en nosotros, entonces, por más que escuchemos de las grandezas de esa vida, pues no tenemos conexión a ella. Y se volvería algo como le ha pasado a tantísima gente, ¿no? Que vemos a Jesús y prácticamente lo convertimos en un ídolo, ¿no? En alguien inalcanzable, alguien tan lejos de lo que nosotros somos, que pues lo admiramos, lo veneramos y humanamente lo adoramos en el contexto humano de adoración, de rendir pleitesía y culto y todas esas cosas, pero sin ninguna intención de ser como Él es, sin ninguna comprensión de cómo eso puede realizarse en nuestras vidas. Y entonces el, el, el resultado es muy triste, ¿no? Porque podemos pasarnos toda la vida en esa actividad y ciertamente pues vas a estar humanamente, en los niveles humanos, vas a estar mejor que si no lo hicieras, ¿no? O sea, vas a tener una motivación moral diferente, vas a tener una manera de ver las cosas diferente, etcétera. Pero cuando ejerces tu identidad y tu naturaleza en los asuntos diarios de las relaciones con tu familia, contigo mismo, en tu trabajo, etcétera, pues estás viviendo de una fuente humana y por lo tanto de una fuente corrupta, de una fuente limitada, de una fuente temporal, te das cuenta, imperfecta, en fin, todos estos una persona me dijo, es que tú eres muy negativo en relación a los seres humanos. Le dije, para nada, al contrario. Los seres humanos son el tesoro de Dios. Él los ama de tal manera que quiere transformarlos, pero de eso se trata. No de encontrarle el lado bueno a lo que Dios ha llamado malo.
¿Te das cuenta? No de justificar lo que ya Dios declaró nefastamente corrupto, ¿no? Cuando Dios habla de la condición humana, él es verdad, Él no puede simular y aparentar y darle un tono bonito a las cosas. Él tiene que hablar lo que es. Y Él dice del ser humano que está podrido, desde la coronilla hasta las plantas de los pies. Dice, no hay en ellos sino solo hinchazón y podrida llaga. Dice que su corazón, el espíritu, que es de lo que hemos estado hablando, es perverso y engañoso más que todas las cosas. Esa es una definición terrible. Y obviamente a ningún ser humano le gusta que lo califiquen así, ¿no? Si tienes que vivir con esa definición, imagínate que en tu tarjeta de presentación pusieras eso, ¿no? Tu nombre y luego engañoso y perverso más que todas las cosas, injusto, podrido desde la cabeza hasta las plantas de los pies. O sea, sería algo terrible, ¿no? Pues, ¿quién? O sea, todo el mundo va a decir, oye, pues si esto eres tú, vete, ¿no? Pero el ser humano no puede confrontar esa verdad hasta que no pruebas el amor de Dios y compruebas que en ese estado Él no te rechaza, Él no te desprecia, Él no te... sino que todo lo contrario, Él te valora, te ama, te busca, te invita a lo inimaginable, te invita a vivir la relación que nadie pensó que pudiera existir, la posibilidad de ser hijo de Dios, ¿sí? Y de poder tener el mismo acceso al Padre que Jesucristo tiene, de tener la misma relación que Jesús y el Padre tienen, poder vivirla tú. Y entonces es muy interesante que podemos, una vez que probamos eso, que empezamos a vivirlo, es muy interesante que podemos recibir la verdad del estado en que existíamos, el estado humano, y ya no seguir en él, ¿sí? Sino poder dejar ir eso para recibir lo que está en el corazón de Dios, que es precisamente pues el darnos su vida. Entonces regresamos a este asunto de la vida de Dios y regresamos a hablar de dónde opera y cómo se recibe, y luego ya estamos empezando a comprender cómo se vive. Este día vamos a continuar. La semana pasada estuvimos leyendo en la Biblia de Romanos el capítulo 8 y vamos a regresar allí. Si tienes tu Biblia, pues por favor encuentra esa porción, y si no, solo escúchanos y corrobora que en efecto lo que vamos a leer así está escrito. La semana pasada estuvimos leyendo el asunto de la importancia de nuestros pensamientos, de la importancia de en qué ocupamos nuestra mente como la conexión a la vida de Dios. Y voy a leer la porción para que se ligue con lo que hemos estado hablando y lo que vamos a hablar hoy. Romanos 8, primero el versículo 1 y versículo 2, dice: ahora pues ninguna condenación hay para mí que estoy en Cristo Jesús, que no ando conforme a la carne, que es la naturaleza humana, sino conforme al Espíritu. Porque la ley
del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, luego vamos a el versículo 5 y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Y hagamos una pequeña pausa solo para observar cómo describe el autor de la Escritura, que es el Espíritu Santo, este asunto. Dice, los que son de la carne, ¿te das cuenta? Pertenecen a la naturaleza humana todavía. Pues ¿qué hacen? Piensan en las cosas relativas a su naturaleza. Pero los que son del Espíritu, ¿qué hacen? Pues piensan en las cosas relacionadas, relativas a la naturaleza divina. Y luego dice cuál es el resultado, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sí? Y esto es tan importante recibirlo y comprobarlo. Muchas personas tratan de vivir obedeciendo a Dios, ¿sí? Porque eso se ha inculcado, ¿no? Es que Dios nos dio sus mandamientos y nosotros tenemos que obedecerlos. Pero si lees la Escritura, en la época de los mandamientos, que fue antes que Jesús resucitara, Dios dio sus mandamientos a los seres humanos, de eso no hay duda, pero nadie los cumplía. ¿Sí? Y hoy tantas religiones siguen enseñando los mandamientos y que debes de obedecer los mandamientos, pero con la fábrica de pecado, la naturaleza humana adentro de ti, pues vas a vivir lo mismo que han vivido otros tantos millones de gentes, ¿me entiendes? Que sencillamente no tienes con qué vivir conforme a lo que Dios dice. Lo maravilloso es cuando venimos a entender las cosas que hemos estado compartiendo, que Dios no solamente te dice, mira, hazle así, sino que Él te dice, deja de hacer, permíteme cambiarte el espíritu, porque con ese espíritu que has traído, pues no tienes alternativa más que estar viviendo tu naturaleza. Y con el nuevo espíritu, el espíritu de mi Hijo que yo te quiero dar, tú vas entonces a poder ser una nueva creación, una nueva persona. Y ya no nos vamos a dedicar a tratar de componerte, a tratar de cambiarte, sino que nos vamos a dedicar a que crezcas en la nueva naturaleza que te es dada. ¿Ves la diferencia de eso? Sí, eso es completamente diferente. Entonces, es como si tuvieras un carro viejo que está todo, la carrocería golpeada y podrida y todo le rechina. El motor vive de milagros, ¿no? Pero cada rato tose y, o sea, trae todo parchado el sistema eléctrico, todo. Imagínate un carro así, ¿de acuerdo? Y tú vives como, pues arreglándolo, porque ya le pasa esto y el otro y el otro y el otro. Y ese es ese carro, o sea, ya para hacerlo nuevo, pues es imposible, ya no hay refacciones, costaría una fortuna. Y entonces mucha gente piensa que Dios está en ese negocio, el negocio de ver cómo se arregla ese carro viejo, ¿no? Pero lo que necesitamos entender es, Él te dice, mira, vamos a quitar esto. Despídete de este amigo que no tiene remedio y déjame darte uno nuevo. Y esto nuevo que tú eres ahora es una persona eterna
es una persona que nace de Dios y por lo tanto te es dado un nuevo espíritu, espíritu de hijo de Dios, para que puedas vivir las cosas de Dios en todo lo que es tu vida aquí en la tierra. Obviamente, si una persona tiene la ocupación de estarle haciendo daño a otros, pues va a tener que cambiar de ocupación si nace de nuevo, porque no va a poder seguirse dedicando a las cosas de la naturaleza humana. Pero aquí está el asunto que dice, si te ocupas de la carne, es muerte. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Y si te ocupas del espíritu, es vida y paz. Si algo creo que todos los varones tenemos claro, es que si inviertes en algo, trabajo, esfuerzo, dinero, lo que sea, esperas un retorno, ¿no? Consigues un trabajo, vas a trabajar y ¿qué pides al final de tu jornada? Pues llega el día de sueldo y me pagas, ¿no? Tienes tu empresa, vendes un producto y págame, ¿no? O sea, así funcionan las cosas. Te casas, ¿no? Y quieres disfrutar de una buena relación y una familia, o, en fin, por todos lados el enfoque y la manera de entender cómo vivimos nuestra vida es invirtiéndonos para lograr un resultado. ¿Sí? Entonces vamos a hacerle caso a Dios, porque Él está hablando de eso aquí. Él está diciendo, mira, ¿en qué te vas a invertir? Si te inviertes en las cosas humanas, tienes garantizado el resultado. Y el resultado es muerte. ¿Sí? Pero si te inviertes en las cosas del espíritu, las cosas divinas, el resultado es vida y paz. ¿Qué te parece eso? Entonces, cualquier persona en su sano juicio, pues, ¿qué quieres cosechar? ¿Muerte o vida y paz? Creo que la respuesta es obvia y es concreta, ¿no? Pues quiero vida y paz. Ok, fantástico. Pues si ya está decidido, ya se trata de cosechar vida y paz y se acabó. Pero aquí viene el asunto. ¿Cómo se vive esto? Sí, porque lo que nos sucede a la mayoría es que todavía tenemos un concepto místico de Dios, un concepto religioso de Dios. O sea, las cosas de Dios, así decimos, ¿no? A Dios tengo que darle su tiempo, tengo que estar en las cosas de Dios y luego tengo que ir a estar en las otras cosas, las cosas de la vida. Tengo que vivir mi vida, ni modo, aquí estoy, ¿qué le hago? Tengo que trabajar, eso no es de Dios. Tengo que vivir conmigo mismo, eso tampoco es de Dios. Las cosas de Dios se limitan a los asuntos X. Y ahí está el problema. Porque eso quiere decir que tienes que estar partido en dos, por lo menos. ¿Sí? Hay muchos varones que están partidos, ya ni saben en cuántos pedazos, ¿no? La parte de la familia, la parte del trabajo, la parte de aquello, la parte de lo otro. Y están completamente jalados para todos lados. Pero aquí viene una aclaración que nos va a ayudar a poder vivir la promesa de Dios. Estas palabras son una promesa. Si te ocupas de las cosas del Espíritu, Dios está diciéndote
te está garantizando, porque Él no habla de balde, que el fruto de esto es vida y paz. Oye, si viendo hacia atrás, ¿no? En mi existencia humana, antes que yo entendiera estas cosas, todas las cosas en las que yo me invertí, incluyendo las actividades religiosas, que lejos de producirme vida y paz me causaron de todo, ¿no? Muerte. Dios lo incluye ese todo en un resultado, ¿no? Y por eso en Proverbios Dios dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, le parecen correctos, pero su fin son caminos de muerte. No hay nada más desastroso que haber caminado, trabajado, confiado, pensado, esperado y yo le llamo salir comiendo grava, ¿no? O sea, desilusionado, fracasado, avergonzado, enojado, traicionado, tararara, o sea, es terrible. Entonces, ¿por qué no escuchar a la persona que cada día con su creación nos testifica que Él sabe de lo que está hablando? ¿Sí? Que él crea cosas que sí tienen éxito y que sí funcionan y que Él tiene el poder de sustentar lo que dice y lo que hace con su palabra y con su poder y su sabiduría y su carácter. Y Él te dice, mira, si te ocupas de las cosas del Espíritu, la cosecha garantizada por Él es vida y paz. ¿Por qué no escucharle? Bueno, vamos a decir que damos ese paso, decimos, pues ok, si de eso se trata, yo me invierto en las cosas del Espíritu, pero a ver, ¿cómo entiendo estar en mi trabajo y estar en las cosas del Espíritu? Estar en mi hogar, con mi mujer, con mis hijos, con mis padres, con quien yo esté, y estar en las cosas del Espíritu. Y cómo se maneja un carro en la calle y estar en las cosas del Espíritu. O sea, cómo se vive esto permanentemente. Porque si no estoy ocupado en las cosas del Espíritu, pues ya Dios me dijo qué va a suceder. La respuesta es muerte. Entonces, es tan delicado el asunto, porque si no estoy ocupado en las cosas del Espíritu, entonces, por elección o por descuido, ya estoy entonces ocupado en las cosas de la carne. Solo hay dos opciones. Pues hablemos de cómo se vive. La primera cosa a comprender es que las cosas del Espíritu puedes entenderlas en una manera muy sencilla. Es permitirle a Dios participar contigo en todo lo que tú vives. ¿Sí? Es así de sencillo. Si antes de hacer por tu cuenta, antes de hablar, de pensar, de sentir, de decidir, de actuar, hace algunas semanas hablamos de este asunto con Jesús, donde él vive una vida muy sencilla. Él no vive con estos enormes pensamientos y planes por su cuenta, sino que la mente de Cristo
es una mente limpia de sí mismo. Es una mente que recibe lo que el Padre le muestra. ¿Sí? Y entonces, porque él vive así y no busca ni tiene la opción de irse por su cuenta, pues él está en comunión perfecta con el Padre todo el tiempo. Ahora Jesús vino a esta tierra y vivió exactamente lo que el Espíritu Santo nos está indicando que nos corresponde a nosotros vivir, ocupados en las cosas del Espíritu. He tenido la oportunidad de comprobar en mi propia vida y de ver a muchos otros hermanos en Jesús, hermanos de Jesús, aprender a vivir esto. Y es maravilloso porque al inicio todos empezamos con esta división de la que ya hablé, ¿no? Pues que las cosas de Dios y las cosas mías y las cosas de mi trabajo y las cosas por aquí y por allá. Pero poco a poco empezamos a entender, a ver, espérame, si mi trabajo es de lo que sea, ¿sabrá Dios algo sobre mi trabajo? ¿Entenderá Él a qué me dedico? Vamos a hablar de cosas sencillas. Vamos a suponer que soy carpintero. ¿Sabrá Dios algo de carpintería? Vamos a suponer que soy... O de rayos. que me dedico a los rayos, a la electricidad. ¿Sabrá Dios algo de rayos, Tomás? Sí. O me dedico a la contabilidad. Tenemos un contador aquí. O me dedico a las computadoras. O me dedico a los negocios. O me dedico a la venta de cosas. O de lo que sea. Construir. O sea, esas cosas comparadas a lo que Dios ha hecho, todas resultan muy sencillas para Él. Sin embargo, por supuesto que Él las sabe, las conoce. Entonces vamos a trabajar en desmentir en nuestras cabezas y corazones esta idea de que tengo que vivir una vida separada de Dios cuando estoy trabajando. Estaba yo platicando con un amigo que se conecta pero no está hoy, que es dentista. Y hablábamos, yo practiqué la odontología por algún tiempecito y hablábamos de dientes, ¿no? Y nervios y todo lo que hay en la boca. Y hablábamos de, a ver, el hombre piensa que ya entendió los dientes, ¿no? Pero el creador de los dientes todavía sabe mucho más de lo que el hombre concibe o ha podido percibir, porque la manera en que abordamos los problemas de los dientes es tan burda, ¿no? Vamos a agujerearlos y ponerles cosas y sacarlos y en fin. Y Dios, al contrario, Él crea y hace que permanezcan las cosas que Él crea. Entonces, a lo que voy con esto, no quiero que nos perdamos en los detalles de cada ocupación o trabajo, pero el punto es que no hay una ocupación que Dios no conozca y en la que Él no quiera participar contigo. ¿Sí? Y vámonos a un ejemplo clásico y práctico en la Escritura. Se trata de Pedro otra vez. Pedro es un varón muy interesante de conocer en la historia de la vida de Jesús aquí en la tierra y la historia de Pedro con Jesús. Porque Pedro era un hombre muy determinado, muy derecho, diríamos hoy, ¿no?
no se andaba con miramientos ni era de medias tazas, ¿no? Era hombre de armas tomar y si daba su palabra, moría por su palabra. Pues Pedro se dedicaba a la pesca y a la venta de lo que lograba captar en su negocio. Y viene Jesús. ¿Sí? Y donde viene Jesús, viene el Padre también. Recuerden que Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, Juan capítulo 14, y Jesús dice, yo no soy el que hablo, yo no soy el que hago, el Padre que vive en mí, Él hace sus obras. Entonces estamos viendo a Dios, ¿de acuerdo? En persona, y se presenta, y Pedro y su cuadrilla de gentes han trabajado toda la noche y no han podido pescar nada. ¿Ok? Y eso le vamos a llamar, estaban ocupados en las cosas humanas. Y llegan, pues, si tú te pasaste toda la noche en el mar ahí y pescaste mucho, pues llegas cansado pero contento, ¿no? Pero si estuviste toda la noche trabajando y no pescaste nada, pues llegas cansado y enfadado, ¿no? O sea, nos fue mal. Y entonces se aparece Jesús. Él no lo conoce, Pedro no conoce a Jesús. Jesús sí conoce a Pedro. Y esto es muy importante tenerlo presente. Si tú y yo quizá no conocemos a Dios de manera correcta, pero Él sí te conoce a ti de manera perfecta. Y entonces Jesús lo que no hace es decirle a Pedro, pues sí, Pedro, es que en lugar de estar en las cosas religiosas, pues estás aquí haciendo tu lucha, no has cumplido con los mandamientos, no mereces que Dios te ayude, primero ponte bien y luego ya veremos si te echamos la mano. Eso es lo que no hace Jesús. Lo que sí hace es decirle, ¿por qué no echas la red de ese lado? Y Pedro, yo me lo imagino, ¿no? De manera diferente a cómo siempre me lo han pintado. Yo me imagino a Pedro, un día lo voy a conocer, y vamos a poder charlar bastante, pero él ve a Jesús y yo pienso que él se queda pensando, ¿y este qué sabe de pesca, no? O sea, este zapatero de tus zapatos, ¿no? Pero algo en su corazón le hace respetar a la persona que le está hablando, porque sus palabras son diferentes. ¿Sí? Y lo que está escuchando no está chocando con su cabeza, sino que está hablando a su corazón. Y es una invitación de parte de Jesús a que Él le permita participar de la ocupación de Pedro. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues Pedro elige, nadie lo obliga, él elige creerle a Jesús, él elige decir, vamos a ver qué pasa. Le dice a Jesús, en otras palabras, prácticamente le dice a Jesús, oye, pues no te veo cara de pescador, y nosotros que sí somos, hemos estado toda la noche. Pero bueno, a tu palabra, ahí está la clave, a tu palabra voy a echar la red. Y la echa. ¿Y qué sucede? La red se llena hasta casi romperse de tanto pez que capta.
De manera que Pedro tuvo que mandar llamar a otra embarcación que le ayudara a sacar todos los pescados y se llenaron las dos barcas hasta rebosar. Nunca en su vida había tenido una experiencia así. ¿Cuánto tiempo tomó? Años de experiencia y de esfuerzo y de sacrificio para lograr, no. Años de esfuerzo y de sacrificio y de hacerle a su manera resultaron en esa noche estéril, frustrada. Y un instante en permitirle a Jesús participar con él de su trabajo resultó en la manifestación de la abundancia de Dios. Entonces, se dan cuenta, esto es lo que significa ocuparte de las cosas del Espíritu. ¿Te das cuenta? No tienes que seguir dividido, es que las cosas de Dios, las cosas de mi trabajo. No, es, a ver, voy a dejar de estar solo haciéndole yo, rascándome con mis propias uñas y viendo cómo logro algo, para permitirle a Dios participar conmigo en mi ocupación. Porque si aprendo a hacer eso y aprendo a ser consistente en ello, entonces Él me va a mostrar cosas que ojo no ha visto, cosas que oído no ha escuchado, cosas que nadie se ha imaginado, son las que Él ha preparado para mí. ¿Te das cuenta? Esta es la importancia de las cosas del Espíritu. La palabra que hemos leído en Romanos 8 dice con toda claridad, me ocupo de hacerlo a la manera humana, el fruto es muerte. Me ocupo de hacerlo permitiéndole a Dios participar conmigo, es vida y paz. Sigamos con la historia de Pedro, porque es muy interesante lo que sucede. Las barcas cargadas al máximo llegan a la playa y hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Hay que descargar, hay que seleccionar, hay que limpiar, hay que encanastar los pescados, hay que llevarlos a que se vendan. O sea, la pesca es el principio del proceso, ¿no? Pero falta llevarla al mercado y liquidar toda esa riqueza. Pero en Pedro ha sucedido algo tremendo. Porque cuando él llega a playa, lo que no tiene en su mente son los peces, sino es a Jesús. Y va con Jesús y Jesús le dice, Pedro, si me sigues, yo voy a hacer de ti un pescador de hombres. Y en ese instante, dice el recuento de esta historia, Pedro dejó todo y siguió a Jesús. Ahora, para muchos esto quiere decir, entonces si elijo a Jesús, tengo que dejar mi empresa, mi trabajo, mi familia. La respuesta es, si vas a seguir a Jesús, tienes que dejar de ser el hombre que has sido hasta hoy. El hombre que se mueve por sí mismo, que piensa por sí mismo, que puede por sí mismo, que fracasa por sí mismo.
para aprender a permitirle participar contigo en todo lo que eres y en todo lo que haces. No hay división entre tu persona, tus relaciones, tus ocupaciones y las cosas del Espíritu. En el caso de Pedro, la dirección que él recibió fue: deja la pesca, vámonos a otra pesca. En tu caso, yo no sé qué te vaya a mostrar Dios. Lo importante es lo que Él ha preparado para ti. Y si tú eliges vivir eso, ¿sí? Entonces estamos viendo esta tarde la importancia de aprender a vivir lo que Dios nos ha ya dado. Vivir desde nuestro espíritu. Este nuevo espíritu que nos ha sido dado ya no trabaja solo, no es autónomo, no se mueve solo, no está bajo la maldición que es vivir así. Vamos a considerarlo, porque es un contraste enorme, ¿sí? Esta historia de Pedro no termina con este evento. Cuando él elige seguir a Jesús, invita a Jesús a su casa y Jesús va con él. Y obviamente está todo el asunto de la pesca milagrosa y todo, o sea, todo el mundo está emocionadísimo y llegó el héroe, ¿no? Pedro trae a Jesús, ahora sí se encontró un buen socio. Llegan a la casa de Pedro y humanamente las noticias no son buenas. La suegra de Pedro está muy grave, quiere decir quizá moribunda. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Fíjese la importancia de lo que estamos pudiendo visualizar. Y mi oración es que conforme esta historia avance, tú te veas conectando tu vida a Dios de la misma manera. Porque Pedro ve a Jesús. ¿Sí? Oye, si tú hiciste esto de la pesca, ¿qué puedes hacer aquí, en esta situación? ¿Ves la importancia de esa? ¿Qué tan difícil es eso? Es sencillo, ¿sí? Ocuparte de las cosas del Espíritu es sencillo. Él elige permitirle a Jesús participar de la situación en su hogar. Y Jesús interviene y toma en sus manos a la suegra de Pedro y la sana. Tan asombrosamente que la mujer se siente tan bien que se levanta y le dice a Jesús: te voy a hacer de cenar, porque yo sé hacer una buenísima cena. ¿Quién sabe qué le hizo, verdad? Pero pues ha de haber sido pescado, porque había mucho pescado en ese momento. Entonces, ocuparte de las cosas del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Permitirle a Dios participar contigo lo que estás viviendo. Es todo. No hay otra cosa que hacer. Si aprendemos esto, el resultado es vida y paz. Entonces tienes en la historia de Pedro un contraste, ¿no? Por su cuenta, no hay pesca. Por su cuenta, la enfermedad de su suegra, pues una fatalidad, una tragedia. Imagínate que no hubiera Jesús en esta historia, ¿no? La historia diría: un pobre hombre pescador de Judea le estaba
yendo re mal, porque trabajaba de sol a sombra, se tardó toda la noche invertido pescando y no pescó nada. Llega a su casa cansadísimo, esperando poder descansar, y se encuentra que su suegra está muriendo. Entonces, eso sería la historia. Y de ahí le puedes seguir para donde quieras. Ahora mira, eso es ocuparse de la carne. Ocuparse de la carne es hacer cosas malas. ¿Era malo que Pedro estuviera pescando? ¿Era malo que tratara de atender a su suegra? No, era maldición. Vamos a entender la diferencia. Vivir tu vida sin permitirle a Dios participar en ella resulta en muerte. Frustración, afán, temor, pobreza, riqueza que te esclaviza, lo que sea, resulta en muerte. Esto es lo que Adán decidió hacer, ¿sí? Él decidió, estaba participando con Dios en su existencia, porque Dios así le creó, Dios le sembró un huerto hermoso, Dios lo puso allí, Dios le dio autoridad sobre la creación, o sea, no le faltaba nada, él no conocía lo que era una necesidad, ni una enfermedad, ni estrés, ni afán, ni nada de eso, era completamente ajeno a su existencia. Y él elige rechazar eso para conocer cómo se vive sin Dios. Y Dios le aclaró y le dijo en Génesis capítulo 3, le dijo, bueno, esta decisión que has tomado tiene las siguientes características y consecuencias. De aquí en adelante, yo ya no soy tu proveedor. Ahora tú tienes que ser tu proveedor. Tú tienes que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Y ese pan que te ganes, te lo vas a comer con afán, con dolor. Y en tu casa, en lugar de que haya paz y armonía y felicidad y todo eso, va a haber pleitos. Una guerra por control. Tu mujer va a tratar de controlarte y tú vas a dominarla a ella a la fuerza, y eso va a crear muchos problemas contigo y con tus hijos y con todo el mundo. Eso es lo que has elegido. Esa era la vida de Pedro. ¿Sí? Y esta intervención, esta intersección entre esa existencia bajo maldición, que quizá tú la has conocido y has dicho, pues es que así es la vida. Eso es normal. Dios te está diciendo, eso es normal para la naturaleza humana, pero yo te estoy ofreciendo otra existencia. Te estoy invitando a que vivas la vida mía. Que me permitas darte lo que yo soy y lo que yo vivo. Y entonces cuando Pedro eligió recibir eso, ¿qué sucede? ¿Se trata de pescar? Es como Pedro haciendo su lucha, ¿no? Y Jesús diciéndole, mira Pedro, si se trata de pescar, te voy a enseñar cómo pesco yo. Si no tenemos que pasarnos toda la noche haciendo la lucha. Llamamos a los pescados, ya están. ¿Sí? Se trata de tu vida en tu casa, la salud de tu familia, pues tú puedes vivirlo solo y en el peligro y el riesgo de que alguien se te enferme, que alguien se te muera, que te caiga la mala suerte, lo que tú quieras. Pero si estoy yo involucrado, es vida y paz, es vida y paz, es vida y paz. Elige. Y hoy para ti, para mí, esta es la invitación de parte de Dios. ¿Qué tú quieres?
¿Qué eliges que sea el fruto de tu inversión? ¿Muerte o vida y paz? Pues termino diciéndoles, Dios dice, decide en qué te ocupas. El ocuparte de la carne es muerte y el ocuparte del espíritu es vida y paz. Y hoy hemos podido empezar a ver, esto es una introducción y es una invitación que Dios nos hace para que se desmientan cosas adentro de nosotros, ¿sí? Las cosas del espíritu incluyen tu trabajo, incluyen tus relaciones, incluyen tu familia, incluye tu economía, incluye todo lo que tú eres, porque no se trata de cosas, se trata de ti. Dios no está interesado en que si pescas o no, o si tienes dinero. Lo que Él está interesado es en ti. Y me encanta esta historia de Pedro porque puedo ver con tanta claridad el carácter y la naturaleza de Dios. Sí, él no le dijo a Pedro, pues tú por andar ahí ocupado, si te vinieras acá donde yo estoy, a ocuparte de cosas más dignas que andar pescando, pues otra cosa sería tu vida. Eso no fue lo que sucedió, sino que Dios vino a él, le invitó, le pidió a Pedro permiso de participar en su actividad. Pedro se lo concede y el resultado es vida y paz. Entonces, amado hermano, yo no sé cómo has vivido tu vida hasta hoy, pero exactamente igual, la invitación es para ti y para mí. ¿Sí? Y la aclaración del fruto que vamos a cosechar de la elección que hacemos es para ti y para mí. Del lado de Dios la cosa es muy clara y muy sencilla. Se trata de cosechar muerte o cosechar vida y paz. Y entonces se hace muy lógica la elección, ¿verdad? ¿Quiero muerte? No. Quiero vida y paz. Y puedo empezar a aprender a permitirle a Dios ser parte de todo lo que soy y de todo lo que vivo y de todo lo que hago. ¿Quién quiere comentar sobre esto en esta noche? Buenas noches. Qué enseñanza de papá realmente. No hay mucho que decir. La enseñanza es clara, simple y sencillamente ser obedientes a esa voz, a ese sentir, porque papá nos lleva de la mano prácticamente, así como Pedro no preguntó, pues nosotros no deberíamos de preguntar, simplemente ser obedientes. Y obviamente la comunicación, pues no dudo de que de vez en cuando sea verbal, pero es comunicación en el espíritu. Obviamente vivir en el espíritu, estar en el espíritu. Y testimonios, todos. Y cada día hay más en mi vida, en la de mi familia. Y lo único que puedo decir que sí conviene. Es poco lo que pide y es mucho lo que da a cambio. Hasta por interés conviene.
Hay que estar preparados, hay que vivir en el Espíritu para sentir ese llamado en el Espíritu. Porque si estoy en la carne, pues aunque el Espíritu me hable, me haga señas y me grite, lo voy a ignorar siempre. Entonces conviene estar en el Espíritu, para estar en comunión con el Espíritu. ¿Sí? Y obviamente, papá no nos regala nada, es nuestro. Porque Él así lo ha prometido, no nos está dando algo nuevo, diferente. Es algo que como hijos, Él como papá lo tiene para nosotros. Pero no somos sensibles para recibir eso. Y si estamos en comunión con Él, naturalmente vamos a recibir. Yo lo puedo constatar. Gracias, Tomás. Qué importante lo que nos compartes, porque número uno, ya lo estás comprobando y, y nos das el testimonio y la razón de que conviene, ¿sí? Y eso no nos hace convenencieros, sino sabios, ¿no? Porque las consecuencias son asombrosas, no solamente en el presente inmediato, pero en lo que sucede contigo y tus generaciones. El vivir esto con Dios es un legado eterno a los tuyos. ¿Sí? Te permite poder dejar establecido, como lo hizo Abraham, ¿no? Él dejó establecido que creerle a Dios y aprender a vivir guiado por lo que Él te dice, es lo que te hace un varón como ningún otro, y que dejas un legado a tus generaciones enorme, porque Dios queda comprometido contigo en relación a los tuyos. Vida y paz, ¿te das cuenta? O sea, ¿qué diferencia eso a estar, híjole, pues no sé si he hecho lo correcto con mis hijos, o sé que no lo he hecho lo correcto, y ni modo, y qué va a pasar con ellos, y este muchacho anda por aquí, la muchacha por allá, etcétera, etcétera? A poder tener vida y paz. ¿Sí? A saberte poseedor de una garantía que el creador de todo y de todos te está haciendo a ti respecto a tu familia. Eso es vida y paz. Disfrutar de eso es asombroso. Entonces, no hay por dónde le encontremos fallas a esto que Dios nos está mostrando. Obviamente lo único importante es vivirlo. Gracias, Tomás. ¿Quién más quiere compartirnos? Iván, adelante. Bueno, dos cosas. La primera, que siento compartir un breve testimonio de cómo funciona esto, de cuando incluye uno a Dios en la actividad que uno hace, ¿no? Y estoy pensando ahorita, por ejemplo, que yo que me dedico a la música, este, he estado estudiando música de forma autodidacta en algún tiempo de mi vida. Sí se oye, porque estoy un poco lejos del micrófono. Okay. Estuve estudiando música de forma autodidacta un tiempo de mi vida. Luego empecé a estudiar con diferentes maestros y en diferentes escuelas. Y
y bueno, llegó el momento de empezar a trabajar, ¿no? Al tiempo que aprendía, a ejercerlo por hobby o por pasión o por trabajo. Y bueno, yo ya tenía cierto entendimiento de la música y de cómo funcionaban ciertas cosas que involucran el trabajar con música. Cuando yo escucho esto de incluir a Dios en mi, llamémosle, en mi oficio, ¿no? Y no porque nada más ahí se incluya, ¿no? Hemos entendido que es en todo, pero quiero hablar específicamente de esto, de la música. Lo que yo experimenté, lo que yo viví, fue un entendimiento mayor de esta ciencia, como ya la miro ahora. Es empezar a verla desde diferentes ángulos, desde diferentes perspectivas, que nunca antes había sucedido en mi cabeza, en mi corazón. Y todas las cosas que se conjugan con la música en esta época, como sería la electrónica, las computadoras, los programas, los aparatos, empezó a funcionar de la misma forma, ¿no? De repente me topaba yo enfrente de situaciones que literalmente yo veía como jeroglíficos, ¿no? Y en el momento de invitar a Dios, no, algo pasaba en mi cabeza, ¿no? O algo ha pasado en mi cabeza, pero algo que empieza a suceder es como de primera instancia paz. O sea, se quita esa frustración que hay cuando uno no entiende de primera instancia, ¿no? Y luego empieza a haber como un entendimiento. A veces es instantáneo y a veces es gradual, ¿no? A veces es con el paso de las horas o de los días y eso pues me ha permitido avanzar y crecer más en esa ciencia que lo que yo había logrado, ¿no? Anteriormente, pues con las herramientas a las que yo tuve acceso, ¿no? De repente he logrado entender mejores cosas que si me las explicara X o Y maestro, ¿no? O gran músico o en una gran escuela. Sencillamente tengo el documento enfrente o tengo la situación enfrente, el aparato enfrente, y al invitar a Dios, de repente empiezo a profundizar de formas que no me habían sucedido antes, ¿no? Y eso para mí es algo práctico, ¿no? Y que puedo disfrutar del fruto de poder estar invitando a Dios a trabajar conmigo. Y la otra cosa que quería yo comentar es que es la primera vez que escucho la historia de Pedro desde este ángulo, ¿no? Desde este ángulo de no condenación, ¿no? Nunca había mirado la perspectiva de Jesús cuando se acercó a él de esa forma. Y aunque ya yo podía decir, pues es que ya estoy entendiendo qué significa la vida en el Espíritu, o sea, yo entiendo lo que es cocinar con Jesús, yo entiendo lo que es hacer esta o ya actividad con Jesús. Hay tanta religiosidad de repente por acabarse dentro de nuestros corazones. Y yo, pues, había estado viviendo, ¿no? Cris, como Dios lo comentó así, ¿no? De
la otra forma que no hizo Jesús, ¿no? La forma condenatoria de, oye, deberías de estar haciendo esto en lugar de estar pescando. Y sencillamente estoy compartiéndoles a todos el proceso, ¿no? En mi corazón al estar escuchando todo esto, que muchas veces creo que somos tentados, ¿no? Quizás por amor a una persona o por que queremos que sienta lo mismo que nosotros estamos sintiendo, a abordarle así, ¿no? Y deberías estar haciendo esto en lugar de lo que tú estás haciendo. Y no se trata de eso, ¿no? Sino se trata de que Jesús se involucre con ellos a través de lo que están haciendo. Y no lo había entendido hasta ahorita. Es todo. Gracias, Iván. Sí, es precisamente en esta manifestación o revelación de Jesús, ah, y no hablo de solo lo que hemos hablado esta noche, sino de permitirle a Él darse a conocer, ¿no? A nosotros, en donde estamos cada uno, que es la parte que a mí me asombra de Él, y lo puedes ver en todos, ¿no? O sea, podríamos hablar de Zaqueo, podríamos hablar de Magdalena, podríamos hablar de Nicodemo, o sea, toda persona que vino a Jesús o que le permitió a Jesús tener algo que ver con ellos, que hubo disposición, no capacidad. ¿Te das cuenta? Pedro no tenía capacidad de entender a Jesús, ni Nicodemo, ni Magdalena, ni la samaritana, ni Zaqueo, ni nadie. Pero tuvieron la disposición de sentarse con Él, de recibirle en sus corazones. Y empezaron a poder conectarse a Jesús, que es conectarte a Dios, porque Él y el Padre son uno. Y entonces poder entender que eso es el ocuparse de las cosas del Espíritu, ¿no? Para ti, para mí, para cada uno de nosotros, y que es, ¿dónde estoy ahorita? Pues en lo que estoy, donde estoy, en lo que estoy viviendo, si le permito a Jesús ser parte de lo que yo estoy viviendo. Aprendo a no irme solo, a no hacerlo solo, a no pensarlo solo, sino ocuparme de las cosas del Espíritu, que es ocuparme de estar en comunión con Él. Y le respeto por quien Él es. Si estuviera usando el ejemplo de la música que nos da Iván, ¿no? Si estuvieras, Iván, sentado con una de las eminencias musicales, ¿no? De la historia o de hoy, pues ¿le harías caso a lo que te dice, a lo que te comparte? ¿Te das cuenta? Sería como, híjole, esta oportunidad no me la pierdo, ¿no? Pero ¿te das cuenta de lo enorme que es esto? Esta verdad que Dios nos está hablando. Porque es el inventor, el creador de toda la música. De la materia que hace posible la música. Porque si no hubiera las frecuencias, no habría música, ¿no? Y el Señor que creó, que inventó estas cosas, quiere compartir contigo todo lo que Él es, todo lo que Él sabe, todo lo que Él tiene. ¿Se lo voy a permitir? ¿O lo voy a limitar? Sí, y ese es el acierto de Pedro, ¿no? El acierto de Pedro fue decir, a tu palabra. O sea, yo no sé quién eres, pero a tu palabra voy a echar la red. Y empezó su jornada a algo glorioso. Y ahí estamos cada uno de nosotros,
Así que qué maravilloso. Gracias por estos testimonios. ¿Alguien más quiere compartir lo que está en su corazón? Yo, Chris, Adelante, Max, Max. pues es bello platicar de esto. A mí, por ejemplo, en relación con la música, a mí también me encanta mucho la música. He tenido ganas de aprender, pero la verdad no, pues no me he decidido, porque a veces es decisión de uno, ¿no? Pero a mí me ha venido eso, y le he preguntado a papá, ¿qué música hay en el cielo? Que yo creo que es la música que nos hace falta a nosotros a veces, para que nos traiga paz, para que nos traiga revelación. O sea, yo le he preguntado, digo, ¿qué música tocan en el cielo? Y se me hace a veces así, o sea, me quedo así pensando, ¿no? Y le digo, papá, ojalá nos reveles la música que te cantan a ti, porque ha de ser algo precioso, muy precioso. Esa ha sido mi pregunta para él en relación a esto que estamos oyendo. Gracias. Gracias, Max. Y totalmente se vale la pregunta y sé que él te la va a contestar y te vas a gozar mucho en conocerlo, ¿no? Pues qué bueno, qué bueno. ¿Alguien más quiere compartirnos? Bueno, hemos... Bueno, ¿me oigo? Sí, ya te oyes. Ajá, sí, permíteme, hermano. Adelante, Mira, Jorge. sí, yo le veo a esto una aplicación muy buena y muy práctica. Dios siempre ha querido participar con nosotros, que nosotros le dejamos entrar a nuestras vidas, a todas nuestras actividades y principalmente en el mundo que vivimos, en el sistema que vivimos que es tan corrupto. Creo que ahí debemos de preguntarnos hasta qué punto actuamos y dejamos entrar a Jesucristo en nuestros negocios. Si verdaderamente al vender somos honestos, damos buenos precios, no abusamos de nuestros empleados, o si al trabajar cuando vamos a competir contra otras personas no damos dinero para que nos acepten nuestros proyectos, no somos corruptos como es actualmente la sociedad. Yo creo que ahí es donde el Señor le debemos dejar entrada y verdaderamente actuar como buenos cristianos y espirituales, ¿no? Porque yo he visto muchos casos, pues, eh, que si no aceptas la corrupción, pues no te dan el trabajo, ¿no? O no participas. En fin, aquí es conveniente, pues, ver cómo estamos actualmente, si verdaderamente estamos actuando como verdaderos cristianos que dejamos entrar al Señor a nuestros negocios, a nuestros trabajos, en fin. Pero como te digo, desgraciadamente vivimos en un mundo muy corrupto y tenemos que ser luz en esa oscuridad. Es todo lo que iba a decir. Muchas gracias, Jorge. Qué importante lo que nos habla el Espíritu Santo a través de ti en este aspecto. Porque tiene una aplicación tan poderosa, ¿no? Lo que hemos escuchado a Dios hablarnos en su palabra esta noche. Y cuando uno considera que, bueno, estoy metido en esta industria, por ejemplo, y aquí las cosas son así, si no vivo esto que todo el mundo vive, pues estoy fuera de la jugada. Pues obviamente si eso creo y si es todo lo que veo, pues me tengo que ocupar de las cosas humanas. Voy a hacerlo a la manera humana, ¿no? Y Dios me está diciendo, el resultado de eso es muerte. ¿Te das cuenta? De seguir en la maldición
y abundar en esa corrupción que existe en el mundo, porque no está limitado a un lugar, eso es algo mundial, es algo humano, o vivir la experiencia que tuvo Pedro, ¿no? Decir, Padre, compruébate a mí, convence mi corazón de que estás conmigo y de que no necesito recurrir a ninguna cosa turbia para que tú me prosperes. Y son lecciones muy poderosas que vivir, pero esto que Dios te dio para decirnos de que tenemos que ser luz, bueno, vamos a cambiarle el tenemos que a se nos ofrece la oportunidad, el privilegio de ser luz, ¿sí? No vamos a ser obligados a hacerlo, pero somos invitados, ¿sí?, a poder participar con Dios, y lo que Pedro vivió maravilló a toda su comunidad. Y en un instante, este pescador entre los demás pescadores se convierte en un personaje, ¿verdad? Porque Jesús vino a verlo a él. ¿Te das cuenta? Jesús vino a buscarlo a él. No quiso decir que hizo un lado a los demás. Jesús estuvo abierto a todos, pero se trataba en ese momento de Pedro, así como hoy se trata de cada uno de nosotros. Se trata de ti, se trata de mí. ¿Qué voy a vivir esta noche? ¿Cómo voy a vivir de aquí en adelante? ¿En qué me voy a ocupar? ¿Las cosas de la carne? Porque así se hace aquí. O porque, como dice el dicho, ¿no?, cuando vayas a Roma es como los romanos. O sea, o voy a hacerle caso a mi Padre y decirle, enséñame a vivir las cosas en tu espíritu, desde mi espíritu, contigo, ya no más en la maldición de tener yo que rascarme por mis propias fuerzas y conocimientos y suerte y todo eso. Quiero vivir tu vida. ¿Y saben por qué es importante hablar de esta resolución interna? Porque lo que muchas veces, y creo que es muy bueno decir esto, muchas veces pensamos que Dios solamente escucha lo que le decimos de aquí para afuera. Y eso es un terrible engaño, ¿sí? Porque Él no está tan interesado en lo que sale de aquí para afuera, sino en lo que Él ve aquí adentro. Y Él es claro en eso. Él dice que este pueblo, dice, de labios me honra, de aquí para afuera, pero esto, su corazón, está lejos de mí. ¿Sí? Y luego Él dice que Él no juzga las apariencias, sino que Él ve y juzga el corazón. Entonces, hay que estar conscientes de eso, ¿sí? Muchos de nosotros batallamos y decimos, pues si me encomendé a Dios, si hice esto, si hice aquello, si, etcétera, ¿no? Pero aquí adentro hay otra cosa. Y Dios está completamente consciente de lo que hay aquí adentro. Y tenemos que permitirle participar desde aquí adentro. Y particularmente en las cosas que te jalan, que te arrastran. Es que a mí nomás me pintas esto y ahí voy, ¿no? Soy un esclavo, es lo que estamos diciendo. Pues ahí es donde tenemos que resolvernos y decir, ya no quiero más esto. Quiero vivir contigo las cosas. Y vas a poder, cada uno vamos a poder comprobar la presencia, la fidelidad, el poder de nuestro Padre. Pues muy bien, mis hermanos, gracias por este tiempo, por participar de lo que Dios nos ha hablado esta noche. Y si estoy dejando a alguien que quiere participar afuera, pues sencillamente hable, pero si hemos escuchado a los participadores de esta noche, pues vamos a dar gracias
por el tiempo que Dios nos ha concedido. Marco, te voy a pedir que des gracias, por favor. Gracias, papá, por ese tiempo que nos has permitido estar aquí reunidos en tu nombre y has estado con nosotros hablando a nuestros corazones, hablando a nuestras necesidades y pues enseñándonos lo que había en tu corazón para darnos. Gracias por abrir nuestro entendimiento y permitirnos comprender estas verdades tan profundas que nos has dado el día de hoy y danos sabiduría para vivirlas contigo. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bendiciones, mis hermanos. Nos vemos muy pronto. Gracias. Bendiciones.